Bueno, bienvenidos a todos, gracias por haber venido a este primer curso que lanzamos como CEPAS en el marco de nuestra línea programática de pueblos indígenas, coordinada por Gary. Este curso es un curso a distancia que va a estar dando Silvina Ramírez, es una introducción a los derechos de los pueblos indígenas. Y vamos en esta primera clase a tener la primera introducción programática, una primera parte con Silvina y luego una segunda parte donde vamos a estar explicando cuál va a ser la metodología del curso, cuándo van a ser los encuentros, cómo van a ser el ritmo de lecturas, las actividades entre clase y clase. En esto va a ser importante que visiten nuestro sitio web porque ahí va a haber un foro donde va a haber que discutir. Este es un curso que está auspiciado por CEPAS Guatemala, CEPAS Argentina y la ADI, que es la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Indígenas. Así que Silvina, como su presidenta, va a estar acá dándonos el curso. Así que después de que hable Silvina, tenemos un ratito para preguntas si alguien tiene una duda. Así que podemos empezar, Silvi. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Les agradezco mucho que estén participando de este curso y también quiero agradecerles no solamente al CEPAS Guatemala, del que formo parte, CEPAS Argentina, sino también al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, cuya casa, digamos, también nuestra sala de reuniones nos ha facilitado para tener, digamos, la posibilidad de tener estas reuniones virtuales y que, digamos, una institución a la que quiero mucho y de la que también formo parte, así que me siento triplemente en mi casa. Bueno, dar un curso de derechos de los pueblos indígenas para Guatemala es un desafío. Nosotros hace muchos años, dentro del instituto, hemos querido afianzar esta línea programática, más que afianzarla, iniciarla, porque considero en lo personal, pero consideramos también quienes, digamos, integramos esta línea de trabajo, que trabajar desde la Administración de Justicia en Guatemala y no trabajar o no entrarle al tema de los pueblos indígenas es una deficiencia importante y es una gran deuda pendiente, porque Guatemala, obvio es decirlo, es un país con una presencia muy fuerte indígena y con, digamos, un Estado que con mucho esfuerzo está dando paso o, digamos, incluyendo a los pueblos indígenas. Esto lo vamos a ver y vamos a profundizar durante el curso, pero en general, y esto no es solamente, digamos, un defecto chapín, sino que pasa en toda América Latina, la relación entre Estados y pueblos indígenas es sumamente problemática, les diría que traumática. Es una relación que desde el nacimiento de los estados modernos se ha construido de un modo traumático. En este sentido es que uno tiene que pensar qué tiene que cambiar para que el Estado pueda asumir su carácter de interculturalidad. Porque, y yo, bueno, acá hago una nota a pie. Lamento que, bueno, que esto de la virtualidad a veces no permita que ustedes me interrumpen, me pregunten, y aparte que, bueno, que hay veces que no los puedo ver así como me gustaría, y que me hagan preguntas. Después vamos a dejar unos minutitos para las preguntas. Espero, digamos, no hablar ni demasiado rápido ni aburrirlos con esto que les estoy planteando, que va a ser el contenido de este curso que estamos proponiendo. Pero en realidad a mí me interesa que nosotros no miremos los pueblos indígenas desde una perspectiva antropológica o cultural solamente, sino que yo como abogada y ustedes muchos como abogados podamos introducirnos a la problemática de los derechos de los pueblos indígenas desde una mirada que tenga que ver con el Estado, cómo el Estado se relaciona con los pueblos indígenas y cómo, si es que esto es posible, se puede, digamos, avanzar en la construcción de un Estado intercultural. Ustedes escucharán, y en Guate se escucha a menudo, que el Estado es multicultural, que el multilingüismo, la multinacionalidad. Bueno, son todos conceptos que muchas veces están vacíos frente a acciones del Estado que carecen de cualquier política frente a los derechos que reclaman los pueblos indígenas. Y un primer corte se ha realizado, o al menos un salto, un punto de inflexión, es pasar de derechos individuales a derechos colectivos.
Ustedes saben, y esto, digamos, quienes estudiamos Derecho lo tenemos como muy incorporados, que las constituciones se han construido al calor de la protección de los derechos individuales. Eran los derechos de nosotros como individuos los que tenían que ser protegidos frente al accionar muchas veces abusivo del Estado. Y así se construyó todo un conjunto de derechos y garantías constitucionales cuya matriz es, su unidad, son los derechos individuales. Cuando empezamos a avanzar a lo largo del constitucionalismo y emergen los derechos sociales, emerge una nueva categoría de derechos que son esto que llamamos derechos colectivos. Los derechos colectivos son difíciles de definir, y esto lo vamos también, insisto, yo quiero en esta introducción darles así como una panorámica de todos los temas que vamos a ir profundizando a lo largo del cuatrimestre. Los derechos colectivos son derechos difíciles de definir, pero claramente se gozan en tanto y en cuanto uno forma parte de una instancia, de una dimensión que es colectiva y no individual. Los miembros de los pueblos indígenas gozan de derechos colectivos, porque los derechos colectivos son derechos, lo son, colectivos y son derechos humanos, en función de que existe una instancia que es el pueblo indígena que tiene, digamos, que goza de ciertas prerrogativas, ciertas facultades, ciertos derechos. Esta es la primera ruptura en el mundo jurídico, pasar de los derechos individuales a admitir que existen derechos colectivos y que esos derechos colectivos son tan importantes como los individuales, porque en el caso de los pueblos indígenas y de los miembros de pueblos indígenas construyen su identidad. Esto, que es algo muy debatido en toda la doctrina, es algo, digamos, fundamental para entender cuál es la relación que se debe establecer entre estados y pueblos indígenas. Si uno no se hace cargo de la existencia de derechos individuales, tanto como de derechos colectivos, es difícil entender por qué existen ciertas demandas indígenas, ciertas reivindicaciones que se hacen en función a la pertenencia a un determinado pueblo, ya no como Juan, Pedro, Diego, sino, por ejemplo, como miembro del pueblo maya, del pueblo xinca, del pueblo garí. ¿Sí? Esto que, digamos, ha sido complejo de internalizar y que sigue siendo hoy un centro de disputa, avanza con, digamos, la recepción de todo esto en derecho positivo, ya en instrumentos jurídicos internacionales. Ustedes saben que Guatemala, la Constitución guatemalteca, no ha sido muy generosa en cuanto a la recepción de derechos indígenas, algo que también vamos a trabajar en profundidad. Pero sí ha, digamos, adherido, ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y ha suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, estas son las dos herramientas jurídicas internacionales que le vamos a prestar mucha importancia, no solamente en este curso, sino que uno no puede referirse a derechos de los pueblos indígenas sin hacer mención al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Dos instrumentos centrales. Tanto, digamos, el convenio que es vinculante y que obliga, digamos, a Guatemala, y Guatemala es un excelente ejemplo de utilización de este convenio 169, precisamente como tienen una constitución tan recortada en cuanto a inclusión de derechos de pueblos indígenas, muchos hemos utilizado en el trabajo en Guate del convenio 169 para hacer efectivos estos derechos. Y la declaración, que es de 2007, tiene pocos años todavía, y que yo podría decir que es, digamos, como un escaloncito más arriba del convenio, salvo que tiene diferente estatus y que el convenio, si bien se supone que es obligatorio para los países que lo suscriben, no tiene el grado de vinculatoriedad que tiene el convenio 169. Algo que, insisto, titulares, ya vamos a ir profundizando. Ahora bien,
este convenio, como la Declaración y que muchas constituciones latinoamericanas, receptan un conjunto de derechos variopintos. Esto no es una lista de supermercado donde yo pueda decir un derecho es más importante que otro. Hay derechos lingüísticos, derechos a la espiritualidad, derecho a la tierra y al territorio, derecho a los recursos naturales, derecho a utilizar sus propias medicinas. Hay realmente, digamos, un conjunto muy nutrido de derechos que contemplan estos instrumentos. Ahora bien, el derecho por excelencia que hoy reclaman los pueblos indígenas y que es el que está, digamos, generando tantas complicaciones en toda América Latina, es derecho a la tierra y al territorio. ¿Estamos? ¿Los aburro? Díganme sí o no. Pueden decirme sí e intento alguna técnica para divertirlos, pero hay veces que es medio raro esto de que estar sentadita acá hablando. Así que si se aburren o quieren interrumpir, me interrumpan. Total, acá los compañeros informáticos sabrán cómo lidiar con toda la virtualidad para escucharlos. O me hacen señas, por ejemplo. Bueno, vuelvo. Derecho, tierra y territorio. Es el derecho hoy central que reivindican los pueblos indígenas. Que esto va de la mano de algo que también es súper importante y que en Guatemala ustedes tienen, digamos, mucha experiencia o las comunidades tienen mala experiencia en esto, que son recursos naturales, que van de la mano, por supuesto, con tierra y territorio. ¿Por qué la centralidad de este derecho? Y esto es muy interesante, porque nosotros hablamos en general de pueblos indígenas, pueblos originarios, hay mucha discusión también alrededor de cuál es la denominación correcta. Pero no ahondemos aquí. Yo creo que si uno utiliza, digamos, los términos con el suficiente, digamos, respeto frente a quienes nos dirigimos, no hay que hacer tanta disputa acerca de la corrección. Yo en general utilizo pueblos indígenas porque es el concepto que se utiliza en los instrumentos jurídicos internacionales. Muchos hablan de pueblos originarios y también, digamos, consta en algunas constituciones precisamente porque forman parte, digamos, antes del Estado ya formaban parte del territorio. Algunos, como en mi país, en Argentina, les llaman aborígenes, pero en fin. La relación que establecen estos pueblos indígenas con el territorio en el que habitan es fundamental. Y les decía, antes de hacer esta nota a pie acerca de la cuestión conceptual, que los pueblos indígenas en toda América Latina son muy diferentes entre sí. No es lo mismo el pueblo maya que el pueblo mapuche o un pueblo, digamos, en Colombia, o los ayoreos, o los guaraníes, en fin, cada pueblo tiene su propia organización, su propia lengua, su propia espiritualidad, su propia forma de gestionar los conflictos. Pero hay un punto, un denominador común que aúna, que hermana a todos los pueblos indígenas, no solo latinoamericanos, pero yo voy a hablar de Latinoamérica, que es lo que conozco, que es la relación que establecen con la tierra. Y esto no es un lugar común, no es como un cliché, le diríamos nosotros, como decir, bueno, todo el mundo dice que claro, la relación que tienen con la tierra y el territorio, sino que es esta relación la que los conforma, la que les da identidad, la que les posibilita tener cierta espiritualidad, donde tienen sus lugares sagrados, donde pueden, digamos, establecer ciertos aspectos de su vida que hacen que sean lo que son. Entonces no es un tema menor y esto, digamos, no solo se ha positivizado, porque no es una cuestión abstracta lo que les estoy diciendo, sino que esto ha sido incorporado en las normas y también ha sido incorporado en las sentencias. A lo largo del curso vamos a ver algunas sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde vamos a ver cómo la misma Corte define esta relación especial que establecen los pueblos indígenas con el territorio y por qué el territorio es digno de una especial protección. Y ustedes no sé si habrán advertido, pero hablo de tierra y territorio, sobre todo porque cuando nosotros hablamos de la tierra, no estamos haciendo mención a la tierra tal como la concebimos nosotros,
los no indígenas, los ladinos, con una relación de posesión de una determinada superficie geográfica. Primero que los indígenas no se consideran dueños de la tierra, sino que son parte de la tierra, que es una distinción no menor. Y luego que esta, digamos, relación que establecen tiene que ver, digamos, otra vez con esta construcción de su propia identidad, que lo hacen, digamos, en una dimensión colectiva y política. Por eso, y con un agregado que no es menor, que el territorio hace mención no solamente a la superficie, sino a todo el hábitat, al subsuelo, al aire, a fauna, flora, todo el hábitat en que se encuentra. No es como que nosotros nos compramos un terreno para construir nuestra casa y es la superficie, y esto le llamamos nuestra tierra. El territorio para los indígenas es algo más, que otra vez está incorporado tanto en los instrumentos jurídicos que hacía mención, convenio y declaración, como en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en dictámenes y en informes de la Comisión Interamericana. El sistema interamericano se ha ocupado mucho de estos derechos indígenas. Y les decía que es donde más complicación se presenta, porque ustedes bien saben que tierra y territorio va de la mano de los recursos naturales. Los recursos naturales hoy, en América Latina, no solamente son un bien, digamos, recursos que escasos, en el sentido que en algún momento se van a acabar, sino que se manejan grandes intereses económicos, hay grandes empresas multinacionales que quieren el agua, el mineral, el petróleo, los recursos forestales, y es una gran pelea desde México hacia el sur, hacia Argentina, por conciliar este derecho tan central para los pueblos indígenas con estos otros intereses que hacen que también, digamos, se vean acorralados o que se planteen problemas que para el Estado son profundamente dilemáticos y con, digamos, muchas aristas que resolver. Pero ya nos vamos a detener en este problema. Les decía que, bueno, que de la mano de estos derechos territoriales y de la gestión de los recursos naturales hay algunas novedades en el mundo jurídico, si se quiere, que el derecho al buen vivir, y posiblemente ustedes lo hayan escuchado. ¿Lo escucharon? Háganme sí o no. ¿Escucharon lo que es el derecho al buen vivir? Sí, algunito por ahí me dice que sí. Y digamos que está incorporado, ya vamos a ver, en la Constitución ecuatoriana, que es un concepto profundamente indígena, pero que está tan occidentalizado, entre comillas, o tan interculturalizado, que está incorporado en la Constitución de las últimas constituciones del siglo XXI, la Constitución de Bolivia y la de Ecuador, y los derechos de la naturaleza. Fíjense que es muy extraño, porque nosotros no hasta hace mucho tiempo discutíamos frente al niño, al adolescente, temas que para ustedes deben ser bastante familiares, si era objeto de protección o sujeto de derecho. ¿Ustedes recuerdan esta discusión que, bueno, quizás se ha saldado en el derecho? Ahora tenemos o nos enfrentamos con la cuestión de que la naturaleza es un sujeto de derecho. La naturaleza tiene derecho a que se restaure si es que ésta es dañada. Y esto que se incorporó en la Constitución de Ecuador está, y que otra vez atraviesa las demandas de los pueblos indígenas, es algo que los juristas todavía no sabemos muy bien cómo enfrentar y qué consecuencias puede tener, digamos, en las cuestiones concretas, en casos concretos, cuando, por ejemplo, se desvía un curso de un río para hacer una represa, o se tala un monte porque se necesita el terreno para cultivar. Fíjense los desafíos que presenta para el Estado estos nuevos conceptos y que están íntimamente vinculados con las reivindicaciones de los pueblos indígenas. En América Latina toda esta inclusión de los derechos de los pueblos indígenas ha sido progresiva. Les diría que uno encuentra, digamos, frente a las reformas constitucionales 3 ciclos. El primer ciclo empieza con la Constitución canadiense en el 82, la Constitución de Nicaragua y la Constitución de Guate. Imagínense que la Constitución de Guatemala está, digamos, como encuadrada en el primer ciclo de reformas constitucionales que incorporan los derechos indígenas, pero muy tímidamente.
incorporan, les diría más bien, el reconocimiento de derechos indígenas desde su perspectiva cultural, por supuesto que nunca política. Guatemala se quedó en este primer ciclo. En los 90, el constitucionalismo en América Latina avanza e incorpora fórmulas de reconocimiento, prácticamente la misma fórmula en el mundo indígena andino, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, en donde ya se reconoce a las comunidades indígenas con cierta personería jurídica, pero también se les reconoce la posibilidad de administrar sus propios conflictos, y el Estado se comienza a llamar él mismo como un Estado multicultural. Que bueno, digamos, tiene sus cuestiones interesantes, la multiculturalidad, pero quienes nos dedicamos a estos temas, en el último tiempo, ya hace muchos años, hablamos de interculturalidad. Porque si ustedes piensan, la multiculturalidad permite pensar un Estado con culturas diferentes, en el caso de Guate puede ser cultura ladina, puede ser cultura indígena, puede ser cultura garífuna, pero son culturas que podrían no coexistir, no intercambiar, no generar redes, no aprender una de otra, y nosotros lo que queremos, quienes creemos profundamente en los derechos de los pueblos indígenas y en la construcción de un Estado intercultural, es que esas culturas tienen cosas para decirse, para dialogar, para intercambiar. Yo puedo aprender de los indígenas pueden aprender de mí. Esta es la interculturalidad. Luego se avanza, digamos, un paso más, un paso que vendría a ser un salto cualitativo relevante, que es que en la Constitución boliviana ya se habla de plurinacionalidad, un Estado que contempla una multiplicidad de naciones. Esto es, digamos, conceptualmente muy potente, porque ustedes habrán sido, digamos, ustedes habrán aprendido, recordarán, o uno aprendió, yo he aprendido en las aulas de mi facultad, que a un Estado le correspondía una nación, que esto era, digamos, como la doctrina europea, que tenía su razón de ser, de decir, bueno, tenemos que construir Estado, y entonces nos tenemos que manifestar o mostrar como homogéneos, consolidados, cohesionados. Ahora ya dejamos esta idea, que digamos ha sido una idea muy básica y muy potente, de un Estado y una nación, para pensar que puede existir un Estado con multiplicidad de naciones. Y a esto apunta, por ejemplo, la Constitución boliviana y también, digamos, la Constitución ecuatoriana, donde se habla de un Estado con pluralidad de naciones. Y entonces, por eso yo les decía que si bien el segundo ciclo de reformas constitucionales, allá por fines de los 80 y los 90, donde ya deja a Guate atrás, porque Guatemala está en el primer ciclo, no se olviden, y donde están las mayorías de las constituciones latinoamericanas que hoy están vigentes, reconocen derechos de los pueblos indígenas, pero todavía se quedan un poco, digamos, atrás, donde les cuesta mucho reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos. El gran salto en el constitucionalismo latinoamericano, y a esto le vamos a dedicar, digamos, algunas lecturas, porque realmente vale la pena empezar a sacarle punta a todos estos conceptos, son las constituciones boliviana y ecuatoriana. La ecuatoriana de 2008, la boliviana de 2009. Uno ya está en 2014, ya han pasado algunos años, y uno podría ya un poco identificar qué cosas podría mejorarse o no en estas constituciones. Pero lo cierto es que son dos constituciones como muy potentes, porque incorporan los derechos indígenas transversalmente, sobre todo la Constitución boliviana. La Constitución ecuatoriana tiene esto que les comentaba, de incorporar a la naturaleza como sujeto de derecho y también incorporar, digamos, un conjunto de derechos para los pueblos indígenas, pero la Constitución boliviana es una Constitución que intenta, después vamos a ver si tiene éxito, y la historia nos dirá, porque todavía ha pasado poco tiempo, intenta refundar el Estado, crear un nuevo Estado, que este es el gran desafío, creo, que tienen los Estados latinoamericanos frente a las reivindicaciones y a los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, todo esto, que insisto, son todos titulares, nosotros vamos a ir profundizando clase a clase con las lecturas, y espero que con muchas
dudas u observaciones o planteos de ustedes, todo esto que les estoy presentando, tiene, digamos, una recepción importante, digamos, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que para nuestros países es un sistema, digamos, un espacio muy relevante que tiene mucha influencia. En Guatemala las sentencias de la Corte Interamericana son importantes, lo mismo, digamos, en mi país, y entonces, digamos, toda esta recepción, que no es que tenga tantas sentencias con referencia a pueblos indígenas del sistema interamericano, pero empieza en el 2001, en un caso de contra Nicaragua, y, digamos, tenemos sentencias hasta el año pasado, que son sentencias claves para reconocer esto que les decía, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a la gestión de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas, y algo que olvidé mencionarles, pero que también va a ser muy importante y a la que le vamos a dedicar espacio, que es el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Que en todos estos conflictos en donde están involucrados pueblos indígenas, empresas multinacionales, explotación de recursos naturales, está, digamos, muy en el centro de la escena, porque los indígenas tienen el derecho establecido tanto en el convenio como en la declaración de ser consultados sobre cualquier medida que les atañe. Imagínense que explotar un recurso, una minera, por ejemplo, que ustedes tienen muchos casos en Guate, en el territorio de un pueblo indígena, imagínense si esto no les afecta. Entonces tienen el derecho a la consulta, y todo esto ha sido incorporado en sentencias que son muy importantes y aparte son muy eruditas. Las sentencias del sistema interamericano se toman su tiempo, eso sí, pero son sentencias que son muy trabajadas, y en el tema indígena generan, digamos, o se convierten en fuentes de derecho. Pero después, ya no me quiero extender mucho para no abrumarlos, y porque tienen, digamos, después que seguir conversando con los compañeros, pero les quería decir que hay, y para quienes trabajamos, la administración de justicia es súper importante, digamos, toda la relación que se establece entre la administración de justicia ordinaria y la administración de justicia indígena, y el reconocimiento que existe de una jurisdicción indígena. Esto ha ocasionado tantas disputas, tantos debates jurídicos. Hoy por hoy, digamos, se sigue discutiendo acerca de si los indígenas pueden o no pueden administrar. Lo cierto es que los indígenas no le piden permiso al Estado para resolver sus propios conflictos. El problema surge cuando tenemos que coordinar o articular la justicia ordinaria con la justicia indígena. Y vamos a ver cómo se ha resuelto en otros lugares en América Latina y qué está pasando hoy en Guate, que es, digamos, Guatemala es súper interesante, o sea, es, digamos, un espacio que realmente, porque hay mucha presencia indígena y porque hay comunidades muy cohesionadas que van resolviendo conflictos hace mucho tiempo, que uno puede identificar claramente en dónde y cómo se administra justicia indígena en Guatemala. También, digamos, con muchos problemas. Ustedes habrán escuchado, porque esto es insoslayable en este tema, la cuestión de los linchamientos. Y esto, bueno, vamos a discutir que los linchamientos no forman parte de la justicia indígena, vamos a ver qué son los linchamientos y vamos a ver cuáles son los límites, si es que debe haberlos, para que los indígenas gestionen su propia conflictividad. Todo esto que les estoy planteando así, les he dado mucha información en media hora, pero, digamos, cada uno de estos temas van a ser desglosados, porque la idea es que más allá que este curso sea una introducción a los derechos de los pueblos indígenas, o sea que no vamos a profundizar cada uno de los temas, pero sí, nuestra idea es que ustedes tengan, o por lo menos se queden con algunas herramientas básicas para comprender o para empezar a adentrarse al universo que efectivamente es un mundo totalmente distinto, el mundo indígena, y cómo poder interactuar con el mundo indígena, porque, insisto, si nosotros creemos que es necesario construir un Estado intercultural, tenemos que aprender a interactuar, indígenas y no indígenas. Ay, hablé de corrido media hora y ahora sí me gustaría, no sé si esto es posible, ya me dirán, Inés. Sí, se puede, ahí viene Neto. Ya, si quieren hacerme algunas preguntas, antes de pasar, digamos, a la segunda parte que va a ser especialmente metodológica.
Hola Silvina, te habla Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, no me vas a ver, pero yo, ahora viendo la síntesis que haces de lo que vamos a ver en el curso, me quedo con una impresión y luego terminaría con una consulta o con una petición más bien. Es que en la primera parte del curso va a ser un poco más para mí, para afianzar los pocos conocimientos que pueda tener precisamente sobre la temática de derecho de los pueblos indígenas y para incorporarla a todas mis herramientas para el trabajo, tanto para el trabajo acá en el instituto para las cosas que se hacen afuera. En la segunda parte, en esta última parte que mencionas sobre esas pautas de coordinación que tienen que haber entre los distintos sistemas, yo ahí es donde veo una clara utilidad, o más bien la clara utilidad para el trabajo que hacemos en el instituto, porque precisamente esos conocimientos que podamos adquirir o ese entendimiento que logremos tener sobre cómo se hace o sobre cómo está este tema, el reto al final es poderlo transmitir nosotros con nuestras contrapartes, nuestras contrapartes estatales con las que trabajamos. Ya me puedo imaginar el programa que trabaja con niñez, personas privadas de libertad y demás. Entonces, yo esa segunda parte la veo un poco más práctica en cuanto a las posibilidades y a la experiencia que nos puedas compartir, de acuerdo a cómo en otros países han logrado esas pautas de coordinación para ver, qué puede funcionar aquí en Guatemala y qué no. Ya, perfecto. Sí, te entendí bien, Ernesto. Entonces, tu pedido sería que un poco profundicemos la articulación entre justicia ordinaria y justicia indígena, o los problemas que se presentan, más allá de que uno va a tocar diferentes temas, ¿sí? Exactamente, yo lo vería por ahí, aunque claro, no ser ese el único énfasis, pero que sí nos quede ese conocimiento para poderlo nosotros transmitir a estas contrapartes y que, a su vez las contrapartes lo puedan aplicar dentro de sus propias oficinas. Perfecto, tomado y así lo haremos. Me parece que es correcto, porque la idea es que ustedes puedan aprovechar de esto en sus distintas líneas de trabajo. Nosotros hace muchos años que queremos, como les decía al principio, incorporar la temática indígena al instituto. Ahora con el CEPA se va a reforzar esta línea programática. Y es paradójico, porque no hemos podido hacerlo en Guatemala. Que uno diría, ¿dónde mejor que, trabajar derechos de los pueblos indígenas si no en Guatemala? Esto tiene varias aplicaciones que excederían esta reunión, pero de todas formas, creo que, que ahora que le entramos al tema, lo ideal es que ustedes puedan aprovecharlo como herramientas y que más allá de que puedan conocer un poco más de qué va todo esto, de que puedan utilizarlo prácticamente en su trabajo en el instituto. Sí, totalmente. Bueno, Silvina, te habla Gary. Hola, Gary. Mira, también creo que es importante, en el marco de CEPAS, también el apoyo con el instituto, generar esas pautas de coordinación, como mencionaba Ernesto, poder orientar la necesidad de políticas públicas, que es precisamente lo que vamos a ver en la segunda parte del curso. Y precisamente esas pautas de coordinación, cómo pueden articularse en parte de políticas para poderlo hacer más práctico en nuestro quehacer, como reforzando esa parte de lo que mencionaba Ernesto, ¿no? Está bien. No, me parece que son todas, como inquietudes muy atinadas, en el sentido de que efectivamente ustedes, y después, ya hablaré con Inés, con Gary, con Juan Pablo, Ernesto, para que me cuenten un poco, porque por lo que veo todos son del staff del instituto. No sé si habrá alguien que no pertenezca, al trabajo del instituto, pero ciertamente nuestra idea era, con un primer curso, consolidar algunas cuestiones básicas de este tema en
ustedes, que tienen por ahí hasta otros intereses, que tal vez el tema de pueblos indígenas les quede, digamos, como bueno, no les diga que no les importe nada, pero bueno, no son, digamos, el centro de sus intereses. Y entiendo, porque cada quien tiene, digamos, sus prioridades en la temática, pero ciertamente como Guate es un país indígena, o por lo menos en regiones es mayoritariamente indígena, y ustedes tienen que interactuar permanentemente con miembros de pueblos indígenas, entonces la idea es que les sirva para su trabajo concreto. Entonces, más allá de los intereses de cada uno, yo espero, por un lado, hacer atractivo el tema, mostrarles que, digamos, pueblos indígenas tienen mucha cosa para aprender, y que no es una cosa que lo tengan que hacer por obligación, o estas lecturas que uno dice, bueno, me lo imponen, sino que realmente despertarles las ganas de conocer un poco más todo eso. Pero más allá de esto, entiendo que necesiten, digamos, incorporar cuestiones más concretas. Y en realidad esto de identificar elementos para formular políticas públicas es una cuestión que a mí también me interesa mucho que podamos hacerlo en conjunto. Bueno, ¿alguno más? Creo que estamos, Silvina, tal vez unas palabras de despedida. Bueno, no, otra vez agradecerles, en serio, espero que esto no sea aburrido, que los entusiasme, no es porque quiera, digamos, o sea, bueno, nada, marketineramente venderles el tema, pero realmente vale la pena ponerle un poquito de cabeza y empezar a, digamos, como a explorar de qué se trata todo esto. Y por supuesto que estoy súper a disposición para lo que necesiten, o por ahí hacerme consultas, ya veremos, ya sea mediante foro, mediante mail, con bibliografía específica para discutir algunos temas puntuales. Yo siempre, digamos, como que a veces me exaspera la virtualidad, pero si no fuera por la virtualidad no podría tener la oportunidad de estar aquí compartiendo este momento con ustedes, así que bueno, me amigo con ella y les agradezco otra vez, y también les agradezco acá a los compañeros, a Inés, a Gary, Juan Pablo, a Ernesto, que están ahí haciendo, digamos, el soporte metodológico para que este curso pueda salir bien y llegar a buen puerto. Así que, bueno, gracias, nos vemos en breve y quedo aquí a disposición para lo que necesiten, y bueno, que estén muy bien, muchachos. Nos vemos pronto. Chao. Chau, chau. Chau, chau.